Queridos hermanos en Cristo, buenos días. El día de hoy, continuando con nuestro tema de las emociones, los sentimientos tóxicos, vamos a abordar una de esas emociones más comunes, una de esas emociones más típicas y sin embargo, quizás la más difícil de reconocer en nuestra existencia, la más difícil de reconocer en nuestra cotidianidad y en la cual con mucha frecuencia nos estamos involucrando y no solamente es tóxica, este es un sentimiento y es una emoción que yo me atrevería a pensar que es mortal y nos lleva a la muerte, no solo física y carnal, sino a la muerte espiritual. Estamos hablando de una emoción que con absoluta seguridad todos reconoceremos inmediatamente la mencionemos. Estamos hablando de la amargura. Vamos a hablar hoy de la amargura como una de las emociones más peligrosas, más tóxicas, más nocivas. Pero vamos a hablar luego de pedirle al Señor que perdone nuestras faltas, luego de pedirle al Señor que guíe nuestros pensamientos, que ministre en nuestra existencia, que a través de su Espíritu nos devuelva la senda que Él ha trazado, que nos permita tener humildad para reconocerlo, que nos permita tener disposición para escucharlo y diligencia para obrar conforme su designio. Padre, te damos gracias por todos nuestros seres amados. Te clamamos, Señor, por la iglesia, por tu iglesia, para que seas tú quien guíe con tu mano protectora, con tu mano cariñosa, con tu mano justa, este caminar de aquellos que hemos creído en ti, que nos hemos acercado a ti, porque tú, a quien se acerca, no le rechazas. Padre, guíanos, oriéntanos, ministranos, de la maldad escóndenos, de la tentación apártanos, del pecado líbranos. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, Padre celestial. A ti oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro hermano mayor. Amén. Así las cosas, habría que empezar por entender qué es la amargura. Más allá de la correlación mental que tenemos entre el sabor de algo amargo y nuestra reacción. Cuando probamos algo amargo, nuestra reacción física normalmente es de escozor y es una mueca que inmediatamente se refleja en nuestro rostro. Cuando probamos algo amargo, normalmente hacemos, oh, uy, ¿qué pasó? Amargo. Algo muy similar ocurre en nuestro corazón. Solo que no hay que probar nada. El solo hecho de que día a día estemos compartiendo, estemos viviendo la reacción de nuestro corazón, es esa. Por fuera podemos tener una gran sonrisa, podemos tener un rostro brillante, pero nuestro corazón está diciendo, amargo. Y eso hace que
en nuestro inconsciente reaccione en ese orden de ideas. Hay una característica que no tienen todas las personas amargadas, pero que cuando una persona es amargada en su cotidianidad, se refleja. Normalmente son este tipo de personas que tienen un problema para cada solución. No importa lo que les digamos a estas personas, no importa lo que compartamos con estas personas, siempre va a faltar 5 para el peso. Siempre. Siempre va a haber un lunar. Y no es pesimismo, es amargura, es un sentimiento de querer romper, destruir el equilibrio que algunas personas tienen. Es querer ver el conflicto en todas partes. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestro espíritu? ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? ¿Recuerdan aquella cita bíblica que dice, por sus frutos los conoceréis? Pues bien, el fruto de lo que hay dentro del corazón de estas personas es su comportamiento amargado. Es la amargura que brota de su interior. Y muchas veces, muchas personas hemos decidido refugiarnos, escondernos detrás de la amargura. Y hay una condición de la amargura que es muy peligrosa, muy. Y es que la amargura es un sentimiento que nunca viene solo. La amargura siempre viene contaminado de odio, de rabia, de rencor. Y esto carcome nuestro corazón, esto carcome nuestro espíritu. Hay personas que aún dentro del mismo núcleo familiar son capaces de dejar de hablarle al papá, a la mamá, a un hermano. Hay personas que toda una vida, 40, 50, 60 años, cargan un dolor contra otra persona, un resentimiento contra otra persona. Y eso se refleja en su cotidianidad. Hay amargura en su corazón. No es una condición tan patológica, es una condición muy común, muy estándar. Y estas personas que manejan esa amargura, como les decía, tienen un problema para cada solución, entonces se rebelan en la amargura contra el Estado, contra los demás, contra sí mismos, y yo mismo he sufrido la amargura, arrastrando una culpa muchos años o pasando factura a otras personas muchos años, generando un dolor, cargando una amargura que lo único que hace es destruir nuestra existencia espiritual y física. Muchas veces reaccionamos amargamente. Qué tristeza que en ocasiones nos dé tanta dificultad reconocer nuestra propia amargura y más aún sobreponernos a ella.
y verla como el veneno que realmente es. Nosotros elegimos muchas veces ser personas amargadas y ser para los demás amargura. Vamos por favor a Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Epístola de Pablo a los Hebreos está allí al final. Capítulo 12, versículo 15. 11, 12, versículo 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Wow. Miren la recomendación tan tenaz que hay allí. Lo primero que nos dice la palabra es, mirad bien, ojo, estése revisando algo sobre lo que hemos hecho. Énfasis todo el tiempo, revísese, confróntese, evalúese. Mirad bien, dice la palabra. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Grave, grave. ¿Por qué? Porque si usted tiene frutos de amargura, mire qué delicado, deja de alcanzar la gracia de Dios. Peligrosísimo. Y continúa la palabra de Dios diciendo que brotando alguna raíz, no dice el que ya es amargado, no dice que se comporta en amargura, la palabra dice alguna raíz, algo que esté apenas empezando, algún sentimiento que usted esté albergando, alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Se da cuenta la responsabilidad tan grande? ¿Se da cuenta el peligro de ese fruto maligno que es la amargura? ¿Se da cuenta? Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en la familia, en los amigos, en los círculos, con absoluta seguridad que siempre vamos a encontrar alguien que encaja en esta descripción. Escrito está, mirad bien. Y si eso lo sumamos al libro de Apocalipsis, el que tenga oídos, que oiga. Fuerte, duro, contundente. Vamos a la epístola de Pablo a Éfeso, al capítulo 4. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Nadie se muestra que aparezca el libro de los Efesios. Capítulo 4, aquí está. Claro. Efesios, capítulo 4, versículos del 30 al 32. Ah, listo. Epístola de Pablo a los Efesios capítulo 4 versículos 30 al 32. Dice en la versión Reina Valera, revisión 1960, dice, y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Wow. Aquí salen una cantidad de interrelaciones delicadas. Lo primero es que aquí no nos dice, ojo, revisad. Aquí nos están dando una instrucción clara, tajante, taxativa. Nos están diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, no entre en conflicto menospreciando al Espíritu Santo. No lo contristéis. ¿Por qué? Seguidamente la palabra dice, porque con él fuisteis sellados. Ese es su carnet, ese es su documento, ese es su número de identificación en el reino de los cielos. ¿Tiene el Espíritu Santo? Adelante. ¿No lo tiene? Chao. Qué tremendo. ¿Ah? Arreglón seguido. Miren que una vez más la palabra no nos sugiere, no nos recomienda, no nos insta, sino que una vez más nos da una orden clara, taxativa, una orden. Dice la palabra, quítense de vosotros, quítense. No está diciendo, revise a ver usted qué piensa, si de pronto pues, cree que hay que mejorar algo. La palabra es tan clara en eso, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Recuerdan que les dije? La amargura nunca viene sola. La amargura trae consigo otras cosas. Quítese de vosotros toda amargura, ira, rabia, maledicencia, gritería, malicia, enojo, ira. Y no faltará el que diga, ah, y si saco todo eso, entonces ¿con qué me quedo? ¿Mm? La palabra también da respuesta a eso. La palabra dice en el versículo 32, antes, sed benignos unos con otros. Antes, sed misericordiosos. Perdónense, perdónense, así como Dios los ha perdonado. Perdónense ustedes. Y allí hay un punto que es muy delicado. Y es que si nosotros aprendemos a perdonar como Dios espera, ya no hay que decir yo perdono pero no olvido. Cuando uno aprende a perdonar como Dios nos enseña, ya usted es capaz de recordar el evento sin dolor. Ya usted no está obligado, obligándose a pasarle cuenta de cobro a las personas que han incidido en su vida. Usted no tiene por qué andar cobrándole a los demás lo que pasó. Piense, piense.
Si usted realmente cree en Dios, ama a Dios, usted no puede tener, albergar, siquiera acariciar sentimientos de amargura. No tiene presentación a los ojos de Dios que alguien que dice estar y tener a Dios sea alguien amargado. No tiene presentación, no tiene sentido desde ningún punto de vista. Queridos, revísense, evalúense, revísenme, evalúenme. No dejemos que nuestra vida se contamine con la amargura. La palabra de Dios rechaza de plano la amargura y por ende a los amargados. Que el Señor les conceda un buen día, el Señor les ministre y les guarde.